KGB. Y la verdad que lo leí, no podía parar de leerlo y pensaba, ¿puede ser posible que esta mujer, digo, no Laura Ramos, sino estoy hablando de África de las Heras, ¿puede ser posible que haya hecho todo esto? ¿Es posible? Pienso, les contaba, 40 grados de frío, batalla de Stalingrado, por ejemplo. Participar en el asesinato de Trotsky. Camuflarse permanentemente. Casarse con Felisberto Hernández, gran escritor. Guerra Civil Española. Las más altas condecoraciones de la Unión Soviética o Rusia. Impresionante el trabajo de Laura Ramos. También es impresionante que haya sido su niñera. Esto también es impresionante. Laura, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Qué gran libro escribiste. Viajaste por todas partes. Contanos. Bueno, sí. La historia era muy atrapante y bueno, requería una investigación porque los datos que había eran como los datos que uno puede encontrar en una enciclopedia, eran datos fríos que no tenían ningún tipo de humanidad y que de alguna manera terminaban en la Guerra Civil Española, porque esta mujer, África de las Heras, abarcó prácticamente todo el siglo XX. Ella nació en 1909 y se murió en 1988, un año antes de la caída del muro y del mundo por el que ella luchó, ¿no? Por el que ella vivió. Tuvo la suerte de morir un año antes. Pero bueno, la cuestión es que esta mujer, su vida abarcó todo el siglo, pero lo que se sabía era prácticamente terminaba, digamos así, en 1937, que es en la Guerra Civil Española. Hasta ese momento ella había tenido una vida pública, había tenido su familia en Ceuta, en el norte de África, y había participado en la Guerra Civil. Pero después, digamos, en ese momento ella fue cooptada por la KGB. O sea, su actuación en la Guerra Civil Española fue muy brillante, muy aventurera, muy arrojada y valiente. Y, bueno, los cuadros de la KGB la detectaron. Aparentemente quien la cooptó fue Caridad Mercader, que fue la madre del asesino de Trotsky, de Ramón Mercader, que era también una mujer con una vida tan atractiva y aventurera como la de África. Ella era mayor que África y fue un poco su mentora. África se dejó seducir por esta mujer y bueno, la siguió un poco. Y entonces, en el año 1937, en la Guerra Civil, se unen, y las dos, porque Caridad también fue cooptada en ese mismo año, en 1937, por Leonard Eitingon, que fue luego su jefe y también su amante. Los temas de los amantazgos eran muy frecuentes entre estos revolucionarios que tenían una moral comunista muy revolucionaria para la época, ¿no? Bueno, aparentemente por lo que vos contás, ella era muy seductora y muy hermosa. Ella era muy seductora, eso lo dicen Santiago Carrillo, el gran dirigente de la Guerra Civil español. Santiago Carrillo en un momento está preso en la cárcel y después cuenta que la vio. Ella había ido a visitar al compañero que tenía ella en ese momento, que estaba preso, y él la vio y contó, y eso bueno está en el libro, que decía que era muy difícil estar preso viendo a esa mujer tan hermosa y tan seductora, ¿no? Ahora, sí, ella tenía una seducción tremenda. Bueno, creo que cuatro maridos, ¿no? Pero también creo que su verdadero casamiento era con la causa, porque aparentemente se casaba por la causa también. Exacto. Con quien me conviene casarme por la causa. Exacto. Yo creo que el único amor verdadero que ella tuvo, por los datos que yo tengo, fue con un ruso, con un revolucionario ruso que murió en la Segunda Guerra Mundial, lo que los rusos llamaban la Gran Guerra Patria. Por los datos que yo tengo de una ex alumna de ella en los últimos años, contó esta alumna que
que ella se había enamorado de este joven, un joven bielorruso. Pero después, en un momento, la KGB la manda, yo el nombre KGB en realidad era la NKVD, tuvo muchísimos nombres, ¿no? La chica de 1917, para unificar, le llamo KGB, pero bueno, tenía distintos nombres en todos los años que ella vivió. Ahí estaba el famoso Beria. Claro, Beria era el jefe, digamos, Beria fue el tipo que contactó y contactó con Stalin al jefe de ella. Que después a Beria lo matan. A Beria lo matan, claro, cuando cambia, después que muere Stalin. La desestalinización. Claro, en ese momento ella es increíble también, entre tantas cosas increíbles de su vida, es que ella haya sobrevivido a todas las purgas que hubo en la Unión Soviética. Claro, porque los mataban. Stalin se preocupó mucho por matar a todos aquellos que habían hecho la revolución con él. Claro, a todos sus compañeros los mató. Lenin no, porque se murió antes, pero mataba a todos, ¿no? Digo. Claro. Y ella fue enviada a México, y eso fue lo que más dolor me causó cuando me enteré de que la mujer que nos cuidaba, a mi hermano y a mí, cuando éramos chicos, que había... Eso no se puede creer. Que había participado en el asesinato de Trotsky, pero nosotros Trotsky, mis padres eran trotskistas, y más allá de las ideas, para nosotros Trotsky era como un personaje muy cercano, muy íntimo, era como un padrino. Desde que éramos chiquititos oímos hablar de Trotsky, de la historia, del destierro, del asesinato. Ramón Mercader era un hombre que nos producía escalofrío. Habíamos ido toda mi familia a ver al Museo Trotsky en México. Yo cuando fui al Museo Trotsky me emocioné muchísimo. Ah, ¿estuviste ahí? Cuando estuve frente a la tumba, me puse a llorar. Vaya a saber por qué. Claro, y bueno, porque fue una historia del siglo XX muy... Bueno, y está el libro de Padura, ¿no? También. Claro, bueno, África, la niñera nuestra, participa en el libro de Padura, tiene un papel que es África de las Heras, con su nombre verdadero, aparece ahí, y se cuenta la historia, pero claro, Padura es un gran novelista y es una ficción, el libro de él. O sea, él está basado en hechos reales, pero es una ficción. No es tanto una ficción, quizás, no sé, digo, yo por lo menos, el libro tiene una enorme información. Es una ficción, está basado en hechos reales, pero es una novela. Sí. El género novela. Por ejemplo, dice que África era la amante de Ramón Mercader y que tuvieron un hijo. Eso no es cierto. No, claro. Ella era amiga de Ramón. ¿Pudieron haber tenido alguna relación de amantazgo en algún momento? Él tenía una novia que fue la que él traicionó a su novia para infiltrarse en el corazón del trotskismo, es decir, la casa de Trotsky, digo. Ramón Mercader tenía una novia. La novia era Elena Imbert, que murió luego de la guerra civil, era una chica muy valerosa, a la que él adoraba, y que estuvo junto con Caridad Mercader, luchó junto a Caridad y también participó en un grupo junto a África de las Heras, Lena. Por eso, o sea, no es que ellos eran una pareja, África y Ramón, como lo cuenta Padura en la novela, pero porque es una novela, o sea, está muy bien documentada, pero es una novela. Ahora, ¿vos descubrís que esa mujer fue tu niñera hace mucho, desde siempre? ¿Cómo fue esto que ocurrió? No, hace muy en poco la realidad. Tiempo. Hace muy poco tiempo mi hermano viajó a Montevideo para hacer otra investigación, y un historiador le dijo: Montevideo es un nido de espías. Y mi hermano se sorprendió y le dijo: bueno, la modista que los cuidaba a ustedes cuando eran chicos era una agente de la KGB. Entonces mi hermano empezó a buscar los libros y lo primero que encontró fue el libro de Sudoplatov, que fue el hombre al que Stalin le encargó el asesinato de Trotsky. Stalin y Beria. Stalin y Beria le encargan a Sudoplatov el asesinato de Trotsky. Sudoplatov la toma, la copta a María Luisa, perdón que diga María Luisa, porque para mí va a ser María Luisa la modista, pero digamos, la copta a quien se llamaba verdaderamente África de las Heras, que tenía 36 años, y la manda a México. Entonces, y luego, con los años, cuando ya es viejo, escribe un libro donde cuenta todos los crímenes de Stalin y los crímenes que él mismo cometió.
Sudoplatov. Y en este libro, que mi hermano encuentra y me trae para mostrarme, para demostrarme que era cierto, porque yo no le creí cuando me contó esto, me trajo ese libro de Sudoplatov. Ahí habla de África y dice nuestra mejor gente. O sea, está entrecomillado en mi libro, lo cuento, lo documento, todo, cada cosa que digo. ¿Ese libro está traducido o no? Sí, está traducido. Se llama Misiones Especiales, de Sudoplatov. No, pero digo, ¿está en la Argentina el libro? No. Sí, lo conseguís en Argentina. Sí, mi hermano lo consiguió, no sé si en Uruguay o en Argentina, pero lo compras en el Mercado Libre. Existe. Misiones Especiales. Estoy anotándolo. Sí, en mi libro vas a encontrar todo, está en la No, sí, leí todo tu libro de punta a punta, o sea, no hay nada que no sepa del libro, digo, genial. Por supuesto, bueno, hay cosas que son, digo que para mí eran muy sorpresivas, ¿no? Porque finalmente esta mujer parecía Dionisios, o sea, cambiaba todo, cambiaba de aspecto, cambiaba de marido, cambiaba de vida, cambiaba de país. Algo muy impresionante para mí leer la historia. Por eso viajaste tanto, supongo. Claro, porque yo necesitaba, o sea, Sudoplatov había dicho eso, pero yo necesitaba corroborarlo, necesitaba pruebas. Entonces fui a Cambridge, porque en una de las facultades, en la Churchill, o sea, en el archivo de la facultad Churchill dentro de la Universidad de Cambridge, está depositado todo el archivo Mitrokin, que es otro agente, que fue un agente que en Moscú durante 30 años fue guardando en sus zapatos papelitos con los nombres de los espías internacionales. Entre ellos estaba el nombre de África de las Heras, con su nombre clave que era Patria, que se leía Patrisha en los caracteres rusos, ¿no? Bueno, yo fui a Cambridge a buscar estos papelitos que este espía arrepentido había primero escondido en sus zapatos, después escondido en una lechera de aluminio abajo de su dacha, de su finca en las afueras de Moscú, y después lo viajó en barco a Inglaterra, todas estas lecheras de aluminio con todos los papelitos adentro, y fue depositado en este archivo Churchill de Cambridge. Entonces estuve ahí con una joven traductora rusa, y juntas estuvimos revisando los archivos hasta que encontramos el nombre de Patrisha, que era África de las Heras. Claro, vos lo contás, eso lo contás en el libro. Claro, esto lo cuento en el libro. Pero antes de eso fui al norte de África, a la ciudad en la que África de las Heras nació, que se llama Ceuta, que es una ciudad africana, marroquí, pero que pertenece a España, es como un enclave militar. Claro, tiene salida al mar. Exacto. Entonces, ahí nació ella. Y estuve con su sobrina nieta, y después hablé con otra sobrina nieta, pero esta sobrina nieta, que se llama también África de las Heras, igual que su tía, bueno, me estuvo contando la infancia, la familia, ella era la prima roja, o sea, hablaban de África, de su tía abuela como de la prima roja, cuando ella era chiquita. Estuvo contando después cuando en París se encontró con la madre, o sea, África huyó a los 20 años, se fue de Ceuta y se fue primero a Madrid, después a Barcelona, estuvo en la guerra civil, después entró a la cárcel. Tuvo un hijo que murió. Bueno, eso fue uno de los descubrimientos que hice, que aparece en este libro, que fueron varios realmente. Uno de ellos fue que ella a los amigos uruguayos, a mis padres y a los amigos uruguayos, les decía siempre que había perdido a su hijo, Julián, a los 12 años, y como que un poco lloraba o se emocionaba, y todos los amigos se emocionaban. Bueno, descubrí que Julián no existía, que no se llamaba Julián, que no había muerto a los 12 años, sino que ella había tenido un bebé a los 20 años con un militar ceutí, y ese bebé había muerto a los 6 meses de edad, y tengo el certificado de función que reproduzco ahí con todos los datos en el libro, que había tratado a un bebé que había muerto de meningitis a los 6 meses.
una herida que yo especulo que debe haber sido determinante para que ella quisiera ya romper con toda su familia, con este esposo militar, con su familia ceutí, y se fuera a Madrid y a un nuevo mundo, ¿no? Esta sobrina nieta me contó que ella se encontró en París con su madre y con su hermana, y les dijo que rompía definitivamente con ellas, que no las iba a ver nunca más, Claro. que rompía definitivamente con su familia y que iba a hacer otra vida. Claro, todo eso está en tu libro y muy, muy bien contado, muy bien narrado. Me pregunto si Felisberto Hernández, gran escritor, no se dio cuenta de con quién estaba, o sí, o sabía y La madre era parte. aparentemente la madre sospechaba y le dijo a algunos amigos que se habían separado porque ella era una espía. En realidad, María Luisa, o sea, África, lo sedujo en París por orden de la KGB. Se fue con él a Montevideo, se casó con él para obtener la ciudadanía uruguaya y poder montar una base soviética en Montevideo, y apenas obtuvo su ciudadanía se divorció de él porque ya no lo necesitaba, no porque ella fuera una espía, pero esta sospecha de la madre, bueno, era cierta. Nunca se supo si Felisberto se enteró o no. Es verdad que hay un cuento que se llama Las Hortensias. Claro, que vos lo citás, donde hay cosas en clave que podrían ser, ¿no es cierto? Podrían serlo. Lo cierto es que Felisberto, que era como vos dijiste, un escritor extraordinario, es bellísima la obra de él, era muy pobre, pobrísimo. Muy Se pobre, vivía no con su tenía un madre, peso, un poco alcohólico, pero bueno, algo ocurrió ahí, de pronto ella le da una vida que él nunca esperaba, se fue a vivir un piso. Yo hablo por el libro, no sé más que eso. Y bueno, evidentemente ahí ocurrió algo que también es muy fuerte, que sería el tema de la homosexualidad de Felisberto Hernández. Bueno, eso es algo que no sé, los uruguayos cuando lean mi libro se van a sorprender. Bueno, no está en tu libro. Yo nunca sé, la verdad es que yo nunca sé nada de nadie, pero está en tu libro. Yo lo leí en tu libro. Bueno, es que esto lo cuenta una fuente que encontré yo, que hasta ahora no existía públicamente, que era una mujer bibliotecaria, una persona uruguaya muy culta, pero muy humilde económicamente, a la que María Luisa copta como ayudante, como espía para la KGB. Y esta mujer cuenta en una cinta a la que yo tuve acceso, en un cassette que dejó antes de morir, donde cuenta que ella fue captada y su marido también. Su marido es un mártir uruguayo muy famoso en Uruguay y en Cuba, que es Arbelio Ramírez, un mártir porque es asesinado durante una conferencia de Che Guevara en Montevideo. En el año sí. No se sabe si no era el tiro para el Che Guevara, ¿no? Bueno, esa fue la especulación de los asesinos, ¿no? Esta mujer, que es la viuda de este Arbelio Ramírez, de este mártir uruguayo, ella desliza que María Luisa fue la asesina, fue quien lo mandó matar, porque él había sido cooptado por María Luisa y luego él había querido retirarse. Laura Ramos, mi niñera de la KGB, hija de una persona muy importante, que es Jorge Abelardo Ramos. Uno ha leído sus libros hace mucho, pero los ha leído a casi todos, ¿no? Y bueno, un libro imperdible para mí. Hay que leerlo. Mi niñera de la KGB lo publicó Lumen. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Osvaldo. Muchas gracias por invitarme al programa. Hasta muy pronto. Gracias. 23:20 de la noche y hay un mensaje, hay muchos, pero hay uno que lo quiero leer. Es muy breve. Dice, pero fíjate por qué lo quiero leer. Escucha, Dani, vos que estás allí. Dice, qué interesante tu programa. No entiendo todo, pero lo disfruto. Y a veces me pregunto por qué me pasa esto. Rosa de Saavedra. Rosa, yo no entiendo muchas cosas, pero muchas cosas que leo incluso no las entiendo. No entender es un excelente lugar. Y esto, lo más importante para mí de tu mensaje, es muy bueno tu mensaje. Decís lo disfruto. Cuando uno disfruta es porque empieza a entender otra cosa. Y esa otra cosa crece. O sea, no hay que entender. Entender es un puesto menor. Entender. Esto es El Refugio. En AM530